Periodistas siguen sugiriendo un posible atentado contra López Obrador y en la mañanera de hoy se lo hicieron saber. También ya salió que López Obrador ya tiene en la mira a 117 personas por el tema del huachicoleo. El gobernador de Jalisco pierde la cabeza y le exige que dé la cara a López Obrador. También la aprobación de la estrategia de López Obrador contra el huachicol sigue subiendo como la espuma. Todo esto y más aquí en El Defensor de la Verdad. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al Defensor de la Verdad. Yo soy Fernando Carmona. El día de hoy vamos platicando lo que sucedió en la mañanera. Y es que, bueno, con todo este despapay, este borlote del huachicol, se están afectando intereses muy poderosos, entre ellos los de Romero Deschamps y los de otros expresidentes y políticos mexicanos que podrían empezar a mover las aguas, y en eso se enfocó la pregunta de uno de los periodistas que acudió a preguntarle a López Obrador y recurrió al caso Colosio. Le hizo saber que esa misma pregunta, vamos a ver cuál es, que esa misma pregunta que él le está haciendo es la misma que le hizo a Colosio en el 94, en aquellas fatídicas elecciones. Vamos a ver qué dijo y también la respuesta de López Obrador, que fue magistral. Vamos a ver el video. Le pregunté, ¿teme usted por su vida? Esa pregunta le digo porque en esta guerra contra la corrupción usted está afectando muchos intereses, sobre todo contra el narcotráfico, señor presidente. Eso es cuanto. El que lucha por la justicia no tiene nada que temer. Eso es lo que puedo contestar. Y soy un ser humano, tengo miedo, como todos los seres humanos, pero no soy cobarde. Ahí lo tienen ustedes. ¿Por qué otra vez están empezando los periodistas a sugerir que López Obrador posiblemente está en peligro por los intereses que está afectando, que son muchísimos? Pero yo ya les había hablado hace tiempo de esta situación, en la cual me parece que ya son cada vez más los periodistas que están haciendo ese tipo de señalamientos, que usted, señor presidente, ¿será acaso que le están advirtiendo de algo que no pueden decir, pero que por medio de estas preguntas están intentando alertar a López Obrador, que de por sí no ha reforzado su sistema de seguridad? Sigue creyendo que todo el pueblo es bueno, pero lamentablemente no lo vemos así. En el PRI y en el PAN hay gente sumamente mala que pudiera verse afectado por los intereses, incluso por Romero Deschamps. Pero bueno, ya veremos cómo se mueven las aguas. Por lo pronto, algo que sí me gustaría resaltar sería que mientras todo esto ocurre, al final de cuentas tenemos el incremento en el 89% de los mexicanos respalda el plan de López Obrador contra el huachicoleo. Esto me parece sumamente increíble, cómo la gente está con todo con López Obrador para que se le ponga fin a toda esta gente que está intentando hacer negocios con el patrimonio de los mexicanos. Pero también pues hay que agregar que la de Reforma del 73% que fue el viernes pasada publicada, también son números que nunca antes habían visto con ningún otro presidente. La gente está con López Obrador, pero bueno, ya veremos cómo funciona la estrategia. Pero por lo pronto, para todos aquellos que decían que López Obrador no era capaz de encarcelar a nadie, que muy bien esta lucha contra el huachicol y demás, pero que no había ningún detenido, que eso no iba a beneficiar su estrategia, pues aquí tienen cuentas ligadas al huachicol y abasto de gasolina, destacan en la conferencia de López Obrador, pero acá abajo señala cuántos han sido ya, o cuando menos están las carpetas de investigación ya abiertas. Miren, aquí está. El encargado de la PGR, Alejandro Gertz Manero, afirmó que ya se judicializó el proceso contra 3 exfuncionarios adscritos a Pemex para el monitoreo de ductos por su probable implicación en el robo de combustible. Refirió que la PGR ha abierto ya 1.700, escuchen bien, 1.700 carpetas de investigación por este delito y se han asegurado 4.5 millones de barriles de combustible, los cuales fueron incorporados al patrimonio de Pemex.
afirmó que 1,000 custodios de la PGR que estaban al servicio de particulares fueron asignados a la estrategia de robo de combustible. Excelente, a mí me parece que nada tienen que hacer esos custodios en otras labores, que nada tienen que ver con sus funciones reales. Y aquí vemos que también ya están participando en esta estrategia con el fin único de salvaguardar todo el patrimonio de los mexicanos. Ahí está, 1,700 carpetas de investigación, no son pocas, deberían de ser mucho más, pero bueno, seguramente se está comenzando con estas 1,700 personas que espero que estén tras las rejas próximamente, porque no puede pasar desapercibido este problema del huachicol. Pero ahí está, como les decía, para todos aquellos que decían que no había éxito si López Obrador no detenía a nadie, pues ahí están, ya se están investigando. No se puede ser tampoco autoritario y detener así como así, hay que tener todo un proceso que nos va a llevar a finalmente el éxito de esta campaña. Pero bueno, continuando con el despapalle, uno de los principales señalados ha sido Romero de Champs, quien, pues como todos sabemos, es el huachicolero mayor. Y resulta que, como ya les había yo advertido el viernes pasado, el señor había tramitado un amparo con el fin de evitar una orden de aprehensión, pero pues el señor tal parece que tiene un as bajo la manga, y es que también, mientras gana tiempo, está movilizando a todos sus abogados para delinear una estrategia al tiempo que colabora con López Obrador para que le diga quiénes son las cabezas, quiénes son los políticos inmiscuidos, cómo se operan, cuál era la estrategia que utilizaban los huachicoleros, todo para que el gobierno federal tenga la certeza de por dónde está el camino para seguir su estrategia. Y bueno, aquí vemos esta columna de Salvador García Soto para El Universal, donde nos habla de esta estrategia por parte de este señor Carlos Romero de Champs. Dice: políticos del PRI que conocen bien a Romero de Champs asegura que el líder petrolero ya está en México, porque se sabía que estaba en Argentina probablemente, y que está en su mansión en Bosques de la Herradura. Quién sabe de dónde se la sacó, seguramente del patrimonio de los mexicanos, eso ya es bien sabido. Y que sí ha puesto a trabajar a un equipo de abogados para que busquen blindarlo de cualquier intento de acción judicial en su contra, con solicitudes de lo que llaman el amparo buscador, con el que se detecta no solo si hay alguna averiguación o denuncia en su contra, y se pide la protección de la justicia federal ante cualquier acusación de cualquier tipo de delito. Es decir, ya está en México con seguramente la certeza de que por el momento no va a tener ningún problema en ese sentido. Y bueno, aquí también nos empieza a hablar de Sánchez Cordero. Tan está en el país y en la ciudad que el ex senador priista incluso mantiene comunicación directa y fluida con el gobierno de López Obrador, lo cual ocurre con la interlocución de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Esto ya lo había dicho López Obrador en una conferencia mañanera, que él no es quien ha hablado directamente, y quien sí lo ha hecho es la secretaria de Gobernación. Algo que fue sumamente criticado por el hecho de que dijeron, bueno, es que cómo es posible que en lugar de detenerlo estén ahí buscando la forma de estar comunicándose y demás. Pues ya les dije, es para que les diga cómo está todo el despapalle del huachicoleo. Y bueno, vamos hablando de esta parte que menciona Salvador García Soto, donde dice, aquí están: ese diálogo y presunta colaboración, entre comillas, lo pone el columnista de Romero de Champs, en la cruzada del gobierno federal contra el huachicoleo, explicarían no solo el desplegado que hace unos días publicó en varios periódicos el millonario líder sindical otorgando su respaldo público y abierto a la estrategia de López Obrador contra la mafia huachicolera, argumentando que su sindicato lo apoya porque son acciones valientes que buscan erradicar la corrupción. Por favor, este señor no tiene cinismo. Sino también las frases de reconocimiento que ha dedicado el presidente a los trabajadores de Pemex que están colaborando con nosotros. Eso fue lo que puso Romero de Champs en aquel polémico desplegado, donde no podíamos creer hasta dónde llegaba su descaro. Pero aquí viene, pero lo que más claramente confirma el diálogo que existe entre la administración federal y el controvertido dirigente del sindicato petrolero es que ayer afirmó contundente Andrés Manuel en su conferencia de prensa matutina, es decir, el viernes, sobre el amparo del dirigente. Bueno, aquí es donde menciona que no había ningún amparo. Y entonces, si están dialogando con él,
a través de Gobernación, si él está colaborando en la estrategia contra el robo de combustibles y sobre todo si el mismísimo presidente afirma que no hay ninguna denuncia del gobierno federal en su contra, ¿qué lleva a Carlos Romero de Champs a poner a sus abogados a solicitar un amparo que lo proteja de posibles acusaciones u órdenes de aprehensión en su contra? Es decir, todos cuestionaban que cómo era posible que López Obrador no hubiera interpuesto ninguna denuncia ante Romero de Champs. Bueno, pues ahí está la respuesta, la colaboración que nos está diciendo Salvador García Soto. Pero hay algo más. ¿Por qué entonces Romero de Champs está movilizando a sus abogados? Porque, como bien le dice aquí, no le cree al presidente. Aquí dice, pero solo habría dos explicaciones. La primera, que en lenguaje de los periodistas de la camada de Romero, escuchar a una autoridad decir que algo no va a ocurrir, es decir, como lo que dijo López Obrador, que no había ningún amparo ni se iba a interponer nada de momento, o como por ejemplo aquí los ejemplos que señala Salvador García Soto, no habrá devaluación, no hay carestía, no tenemos inflación, equivale a los hechos a que lo que se niega sí va a pasar o puede pasar, es decir, cuando dicen que no, es que sí, o si dicen que sí, es que no. Política pura. La segunda explicación para que el líder sindical haya puesto a trabajar a sus abogados es que, aunque públicamente le da su apoyo y dialoga y colabora con su gobierno, Romero de Champs no confía en la palabra del presidente López Obrador y por eso prefiere buscar protegerse con el único instrumento jurídico que puede evitar que se tome cualquier acción judicial en su contra, principalmente una detención. Es decir, más que una acción jurídica, la del dirigente petrolero parece una acción de conciencia. Una de dos, o Romero de Champs sabes bien que lo que hizo o lo que no hizo para evitar que el sindicato que controla la transportación de las pipas de Pemex. Otro dato muy importante, Romero de Champs al final de cuentas está sacando tajada de la movilización de las pipas hacia los estados que padecen de desabasto de combustible. En Pemex no se mueve absolutamente un cacahuate, una pluma, un lápiz sin que el dirigente sindical dé su aprobación. Continuamos leyendo. Se coludiera con las mafias internas y del crimen organizado que se robaban más de 60,000 millones de pesos, lo que todos sabíamos. Entonces, al final de cuentas, ¿qué es lo que sucede? ¿Será que Romero de Champs busca ampararse ante su conciencia? O lo que es lo mismo, si el que nada debe, nada teme, el que algo que debe, que mejor tramite su amparo. En pocas palabras, no nos hagamos bolas. Romero de Champs está colaborando con el López Obrador. Seguramente López Obrador le dijo, bueno, si tú me dices la información, yo lo único que voy a hacer es no encarcelarte. Pero Romero de Champs sabe que López Obrador tiene una deuda, o más bien tiene una promesa muy grande con la gente en el sentido de combatir la corrupción, de encarcelar a los corruptos, y por eso está de todas maneras colaborando y buscando la forma de zafarse de la justicia. Así que, qué bueno que no confíe en la palabra de López Obrador, porque esto quiere decir que López Obrador le está nada más dorando la píldora mientras busca la forma ya de ponerlo contra la pared, de ponerlo ahí para que próximamente pueda ser encarcelado, y no dudo que así lo sea. Por eso andaba en Argentina, seguramente huyendo, buscando la forma. Pero bueno, ¿y qué más dijo? ¿Qué más ha habido? Bueno, pues que aquí en Jalisco seguimos sin gasolina, y aquí tienen al gobernador de Jalisco que dice, López Obrador, dé la cara. Vamos a escucharlo. Pero le exijo al presidente de México que den la cara, que ya no nos echen este cuento y esta explicación permanente que ya sabemos y que celebramos, de que esto es para combatir el huachicol. Sí, ya lo sabemos. La pregunta es clara y contundente. ¿Cuándo y cómo se va a resolver el problema de abasto de gasolina para la ciudad de Guadalajara y para el estado de Jalisco? Así de claro. Ahí lo tienen ustedes, al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, que exige que dé la cara porque no puede ser esta situación y demás. Ojalá que el mismo gobernador de Jalisco hubiera dado la cara cuando se descubrieron las tomas clandestinas en un municipio cercano a la zona metropolitana. De hecho, es parte de la zona metropolitana de Guadalajara, y que pues él fue presidente municipal de ese municipio. Ahí sí no exigió que nadie diera la cara, él tampoco salió para dar la cara, como siempre, escondiéndose. Así que, pues aquí está, esto es lo que pasa en Jalisco, esto es lo que pasa en México. Déjame en los comentarios qué opinas respecto al tema de Romero de Champs. ¿Crees que López Obrador simplemente le está dorando la píldora para que
pues en algún tiempo no muy corto pueda ser detenido a cambio de que dé información, le está simplemente diciendo tú no vas a ser encarcelado? ¿O bien crees que Romero Deschamps está buscando alguna otra estrategia para burlar la justicia sin ayuda de López Obrador? También cuéntame de la pregunta que hizo el periodista al inicio de este video, donde le dice que es la misma que le hizo a Colosio y que si no teme por su seguridad. ¿Qué tal también la respuesta que le dio López Obrador? ¿Qué te pareció todo esto? Aquí me gustaría que lo leyeras y también lo comentemos en el siguiente video, así como también apoyas a López Obrador en la estrategia, sobre todo si eres de los estados afectados como Jalisco, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato y tantos más. ¿Crees que vale la pena esperar el tiempo necesario para ponerle fin? ¿Crees que se le pueda poner un fin? Todo esto y más déjamelo aquí. Por lo pronto yo me despido, soy Fernando Carmona y esto fue El Defensor de la Verdad, porque recuerda, la verdad nos hará libres.